Bien. Se me había dado por cambiar algunos detalles que tenían que ver con lo que se observa en el ambiente, que tiene que ver con una emoción muy específica, que es el tema del enojo. Entonces había anotado qué esconde detrás del enojo y de esa forma empezar a explicar todo lo demás. Y ahí está: el miedo a perder lo que tienes, la decepción por no cumplir expectativas, la impotencia por no avanzar en la vida, el silencio de no saber comunicar tus emociones, el dolor por no superar viejas heridas, la impotencia al no saber lo que quieres. Y en realidad todo esto yo lo llevo a una pregunta. Es tomando como haciendo alusión específicamente a lo que dice el silencio de no saber comunicar tus emociones. Entonces yo pregunto, ¿el silencio existe en un mundo de expresiones? Y acá, adentrándose a esto que tiene que ver con las metáforas, expreso cuál es mi metáfora para poder trabajar con trascender específicamente. Mi metáfora, para la cual se desencadenó todo el trabajo, tiene que ver: el silencio es mi base de revelación. O sea, el silencio de quien sea. Es mi oportunidad y mi base de revelar. Y muchas veces a la persona se le esclarecen muchas cosas que tienen que ver con su propia vida, con su entorno, o quizás con una información muy anterior que se traduce a la larga como una expresión futura. Entendiendo que la persona solamente tiene ejercicio y acción sobre el acto presente, nada más. Y tomo una frase que me gustó en relación a eso, que es: no era paz lo que sentía, era silencio. Entonces ahí es muy importante hacer una reflexión justamente en esto de cómo trabaja la cabeza. Y donde nosotros una vez hablamos de que, bueno, que el sistema nervioso estaba como organizado en un sistema reptiliano, en un sistema emocional o límbico, y un cerebro más cortical, que es el más evolucionado. Cuando nosotros hablamos de reseteo, muchas veces hablamos de una información que se actualiza en el funcionamiento para cada una de estas áreas. Pero el que generalmente más se debe ajustar es el más primitivo, porque es el que está más desactualizado. Y en este momento es donde el que más se siente. Entonces vamos a hacer hincapié, no por una cuestión de que es el primero que se desarrolló, sino porque es el que más ajuste necesita y sobre el que más podemos actuar. Acá yo les hice un dibujito, bueno, lo único que lo reproduzco. Te voy a hacer de cuenta que este es mi cerebro, con todas sus circunvoluciones, y acá voy a hacer como una separación que hace a todo lo que tiene que ver con los núcleos de la base, se dice. Y los núcleos de la base son un montón. Si yo me tengo que poner a ver funcionalmente qué es lo que es un núcleo, tiene una similitud muy grande con la corteza, y son estructuras que son, una es primitiva y la otra es más evolucionada, donde hay potencial de sinapsis, es decir, interconexión y plasticidad neuronal, es en los núcleos, porque es donde están los cuerpos de las neuronas. Lo que nosotros conocemos con sustancia blanca es lo que está en el interior de nuestro sistema nervioso, y son lo que van los axones, que son los que conectan o ejercen la conexión. Pero donde se da la integración de la información concretamente son en los núcleos y en la corteza. Por eso tienen procederes bastante similares desde lo funcional, pero por la cantidad y complejidad son mucho más integradoras las de la corteza, lógicamente. Pero estos tienen como núcleos muy aislados, separados, que se conectan por redes. Cuando nosotros tenemos receptores, acá primero que vendría a ser todo aquello que hace que mi información llegue a mi sistema nervioso, llámese piel, llámese receptores de hueso, llámese receptores de cartílago, lo que sea. Lo que es quien recepta la información externa desde una forma sensorial. Entonces hay una entrada de información
que lo primero que hace, toda esa información de cualquiera de esos receptores, llegan a un núcleo específicamente, que es el tálamo. Es uno de los órganos más complejos, a pesar de ser básico. Es uno de los más complejos. La función del tálamo es justamente receptar e integrar la información. Pero acá hay un detalle, que es esa información para nosotros adquiere significado cuando pasa a otro lugar. Este vendría a ser el primer paso, ¿no? Esto, una vez que está integrado, procesado, pasa a un lugar que se llama amígdala, que también está en la base del cerebro, un poco más adentro, y va a otro lugar que se llama núcleo accumbens. Hay muchos nombres que siguen estando de cómo se llamaron la primera vez. Núcleo accumbens. Si ustedes han leído los apuntes, permanentemente los mencionan. Permanentemente los mencionan. El tema es que en realidad yo tomo lo que tiene que ver más con la práctica, ¿no? La amígdala va a lograr la percepción. ¿Qué es lo que es la percepción? El significado de todo lo que tenga que ver con información negativa. Ya vamos a ir en negativo y positivo. Y todo lo que es información positiva. En realidad, el cuerpo no la entiende como positivo o negativo, entiende por supervivencia o no. Si es vital o no. Sobre todo el primitivo. Todo aquello que yo procese que es favorable a la supervivencia es procesado por la amígdala. Y todo aquello que sea interpretado, procesado y percibido como algo que atente a mi existencia es procesado por el núcleo accumbens. De acuerdo a esas dos posibilidades, esta información va a hacer que todo el organismo se modifique. ¿En función de qué? De que si tengo que defenderme o si tengo que acercarme. Y acá viene la otra expresión que nosotros, ¿se acuerdan? O mejor dicho, vieron que en todo lo que es la movida holística y de hoy, habla soy amor, soy miedo. O sea, que son las dos posibilidades. En realidad son las dos aproximaciones o las dos condiciones de existencia que tenemos. Bien. El amor, ¿quién lo estaría determinando? La amígdala. La amígdala. Sí. Por eso uno no lo llama como emoción, el amor. Y todo aquello que esté referido a miedo o temor, lo procesa el núcleo accumbens. ¿Sí? Por ende, sí somos miedo o somos amor, porque en realidad tenemos dos posibilidades, no tenemos más. Claro. Nada más. ¿Verdad? Y esto es lo que me va a determinar el tipo de reacción. A ver, si reacciona la amígdala, me va a hacer que el cuerpo genere una reacción de placer y acercamiento. Es decir, voy hacia lo que creo que me va a potenciar o me va a permitir la supervivencia. Y el núcleo accumbens es el que me lleva al contrario, generar miedo. ¿No? Entonces, me va a llevar a que la persona tome decisiones, no decisiones, determinaciones. La decisión es una acción práctica. Determinaciones de huida, de camuflaje, de ataque, de defensa, o hay una serie de variantes que acá en realidad se las anoté, porque en realidad estos organismos lo que hacen es que nosotros nos movamos o no nos movamos, nada más. Entendiendo que el no movimiento también es parte del movimiento, es una reacción. Si yo tengo una reacción de alejamiento, que habíamos dicho que la estaba procesada por el núcleo accumbens, miren como todas las posibilidades que los describe este autor, que en realidad son pocas, pero él las desglosa. Tengo la quietud, que en la práctica o en la actualidad eso se refleja en no ser visto. En camuflaje,
que ahí respondo yo a la pregunta en la actualidad a ¿soy persona o soy personaje? La exaltación responde a la pregunta en la actualidad, en la vida de hoy, es ¿me enoja si siguen mi ritmo? El ataque o la defensa, que son dos posibilidades, es ¿me permito defenderme y el enojo? En la de huida, la pregunta vendría a ser ¿me voy seguido de todos lados? ¿Huyo? Y la de sumisión está regida por los dos. ¿Por qué? Porque en realidad es una reacción bastante ambigua. ¿En qué sentido? Porque corporalmente la persona hace esto simplemente para no mostrar al otro que es peligroso. Entonces hay una actitud de aparentemente que soy sumiso, ¿no? Pero en realidad estoy preparándome para atacar. ¿Sí? Y ahí la pregunta es, ¿qué relación hay con el silencio? Es decir, yo silencio, pero estoy preparado, el que contesta, por contestar. Eso vendría a ser. Claro. ¿Sí? Y esas reacciones son ultra primitivas. Por eso trato de llevar la pregunta para que ustedes lo vean en la actualidad. Sí. Si no se queda con las reacciones de defensa de la época en donde se empezaron a desencadenar, que el paleolítico, o sea, nada que ver. Pero por eso lo tenemos que traer a la actualidad. Cuando muchas veces se habla de los ataques de pánico, es justamente cuando no se puede contextualizar esto. No es que está sobredimensionado el mecanismo. No, es que no está actualizado. No está actualizado por una cuestión funcional, es decir, por una cuestión orgánica, o no está funcionalizado por una cuestión psicológica. Es decir, que la persona se está defendiendo todo el tiempo, pero no puede definir qué. En lo que refiere al contrario, el tema de la amígdala, miren cómo los separa este autor. En atención, motivación, entusiasmo, deseo, anticipación, búsqueda de la recompensa, la lucha y el ataque también lo ve como una posibilidad del acercamiento al placer, y la exaltación, que ya lo habíamos mencionado ahí. Y miren cuáles vendrían a ser los elementos a tener en cuenta si yo lo tengo que ver en la actualidad. La atención, bueno, es uno de los dispositivos básicos del aprendizaje. Si yo no tengo atención, difícilmente puedo aprender. Por ende, a pesar de ser primitivo, es la que fue evolucionando con la emoción. Es la actividad que fue evolucionando con la emoción y la que dio origen a la corteza. Por ende, el emocional y el primitivo no solamente son una evolución anatómica, sino que fue un perfeccionamiento del primero. De todo lo que vendría a ser la parte reptiliana y primitiva. La motivación también es un dispositivo básico de aprendizaje. Por ende, corren dentro de la misma gama. El entusiasmo, en realidad el entusiasmo es una característica, o mejor dicho, es un derivado de la motivación. O también puede ser evaluado como una consecuencia. Por eso yo también lo tomo con pinza. El deseo y anticipación, bueno, en realidad existen para ver objetivos y ponerse en acción. La búsqueda de recompensa, y sí, es necesario. Acá dice acciona para garantizar la supervivencia, por un lado, pero en realidad también en la vida actual es para llegar a los logros. O sea, yo busco garantizar concretamente el logro y sostenerme desde ese lugar. Entonces en algunos ambientes no me veo, o sea, no es adecuado. Por eso muchas veces tiene que ver con qué tipo de actividad sea, y eso en todo lo que es el coaching es importante detectar. En lo que es específicamente la técnica que nosotros usamos, todo vale. Porque en realidad, primero que el proceso lo hace la persona, lo importante es que empiece a identificar cuál es el mecanismo. Por eso yo les decía que nosotros leamos material, quizás tengamos así como una charla eventualmente, sirve. Pero en realidad si ustedes logran aprender esto, es aplicable a todo. Entonces lo importante es que de entrada pueden identificar esto.
para que la parte emocional, que son consecuencias de la evolución de esto, y la corteza, sea simplemente una herramienta. La mayor parte de las técnicas están basadas en la regulación de esto. La mayor parte. Sí. Y acá puse así como también, era como que iba armando y me iban viniendo cosas a la cabeza y iba tomando frases. Y acá puse, no se innova porque resultó en algún momento. Emocionales, otros que son muy corticales, otros que son primitivos, y en realidad nosotros tenemos que tener 3 activos. Claro. Ahí salía el equilibrio. Eso vendría a ser lo esperable, como quien diría, ¿no? Pero eso depende mucho de los estímulos, cómo trabajamos sobre los diferentes estímulos que llegamos y cómo perfeccionamos el mecanismo perceptivo, que es lo que a nosotros nos permite codificar, decodificar, significar el mundo en que nosotros nos movemos. La corteza y lo primitivo entran en juego permanentemente si yo estoy innovando. Las dos cosas. Claro, sí, sí. En el cabo solo, el primitivo reacciona con el desborde emocional para buscar otras opciones y para generar otras lógicas. De ahí la impresión que tengo de que me cae en ficha, lo que hablamos del entendimiento. Sí. ¿Sí? Es producto de la impresión de que nos estamos enfrentando a otros peligros y el estado de conciencia se modifica para de ahí activar nuevos recursos, claro, nuevas plataformas de pensamiento, de conciencia y nuevas lógicas. Bien. La toma de conciencia requiere de un tiempo que, si es inferior, solo desencadenará el mecanismo corto, que es esto. Este se llama el mecanismo corto, y cuando va a la corteza es el mecanismo largo, que ese es el paso 2. Entonces, este se desencadena, guste o no. Esto de la entrada, que van a estar y el organismo reacciona, tal. Sí o sí. Ese se llama el mecanismo corto. Cuando yo empiezo a implicar el emocional y el cortical, significa que nuestro sistema tomó como que no era tan grave lo que sucedía, o tuvo un tiempo de entendimiento. Ejemplo. Si yo voy por la calle y identifico, o sea, estoy por cruzar, y de pronto veo que el agua se mueve, y digo, no, otra vez la creciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Sí, la persona. Claro, supone. Y resulta ser que doble en la primer cuadra. Y después dije, no, pero ¿cómo puede ser? Sí, que una creciente, me vuelvo y me doy cuenta que del otro lado hay una máquina que está trabajando. Bien. O sea, ahí se desencadenó ante la duda el mecanismo cortical, o sea, entré en la lógica. Entonces, por ende, estos dos están en interacción. Pero eso que habla de los tiempos. Hay un tiempo que, digamos, que es récord, que es este. Sí. Y el otro aparece cuando se llama lo que es el nivel de conciencia, aparece cuando la cortical se activa. Bien. Entre ese juego de ida y vuelta está la emoción. Y es el ¿por qué? Porque a la larga la emoción es el que me va a organizar la información para que otra vez cuando suceda eso yo haya entendido de que no todas las veces que se mueve el agua es una creación. Es una creación. Entonces la emocional es eso, genera archivos un poco más específicos. Yo siempre les digo que las emociones, a ver, si yo tengo que ver el miedo, por ejemplo, que mucha gente lo habla como una emoción, en realidad lo que hace el cerebro emocional, dice, no es amor y miedo, te dice que de acá a acá hay una gama de posibilidades, ¿sí? Y que no son tan tremendas, y si son tremendas, son dos polos. Va a reaccionar, ¿sí? Al igual que cuando digo tremendo, porque también puede ser una sensación de placer extrema, y es tremenda, o sea, mi cuerpo reacciona inmediatamente. Por eso voy al otro extremo, en vez de ser una situación de reacción de miedo, voy acercándome y me da la impresión que viene el chico que me gusta. Rojo. Me quedo quieta, no me muevo. Y después me di cuenta que no, que era una persona que solamente usaba la ropa parecida. ¿Y quién sacó la conclusión? ¿Entiendes? Entonces, pero se activó en el acto.
hasta que yo me doy el tiempo, por el mismo estrés que estoy transitando, me doy el tiempo para que esta reacción. Si no, este es el que se activa todo el tiempo. Claro, más Entonces, rápido. ¿qué me hace el emocional? Me dijo, sí, a ver, ¿puede ser que te guste? Sí, listo. ¿Estás segura? Entonces te bajan los decibeles. Claro. Ya cuando entras La en duda, intensidad. se activa otro. Ya sea el emocional o el cortical. Por eso es que es importante la duda. ¿Mm? La duda es la base del funcionamiento. Claro. ¿Y por qué? Porque nos hace que encontremos otra lógica. Sí. No actuar así, porque sí. Exactamente. De ahí es que nosotros cuando hablamos del autoconocimiento, en realidad no estamos hablando de que vos tenés que tener un kit de lo que sos. Tenés que ver que hay posibilidades. Eso es autoconocimiento. Sí. Tenés que conocer posibilidades. No se dice yo soy así, yo me comporto así o me comporto en tal Son circunstancia comportamientos. así. Entonces la emoción te dice, bueno, ese es un archivo. Para que cuando pase haya un cotejo, no sea de la amígdala o del núcleo accumbens. Para decir, a ver, porque Justificar tal cosa. es una lógica. Sí. ¿Entendés? El tema es que se empieza a hacer tan fino que empiezo a darme cuenta que el mundo emocional es muy grande. Porque tenemos más desglosamos, Sí. pero siempre respondiendo a una lógica. Cuando se rompe la lógica, que generalmente se encuentran los famosos mortales, es porque hay una cuestión de reseteo integral del sistema nervioso, pero sobre todo, estos se resetean y esto se actualiza. Las personas creen que es lo mismo, no es lo mismo. El reseteo es algo que tiene que ver con la función y la actualización tiene que ver con específicamente la información, cómo se procesa la información. Que para la computadora, el trabajo de computadora, quizás lo trabajan como lo mismo, pero a nivel sistema nervioso no es lo mismo. Sí. Entonces, si yo esto lo tengo que llevar al campo del movimiento, yo primero tengo que entender que cada vez que sucede eso hay cambios donde. Entonces el organismo va a estar como adaptado a todos esos matices emocionales. Por eso se habla de patrones. Sí. Cada lógica tiene un patrón. Ajá. Y hay lógicas que tienen que ver con esto. Por El patrón ejemplo, es la reacción que tiene el formato que me va a determinar cómo me muevo, cómo respiro, o sea, todos los cómo Sí. dentro de esa lógica. El primer elemento, el primer disparador es este. ¿Por qué? Porque este me va a determinar tono muscular, tiempo respiratorio, frecuencia cardíaca, nivel de tensión, o sea, lo vital, los elementos básicos de existencia. Sí. El otro, que tiene que ver con el emocional, me modifica la actitud. Bien. Por eso, a ver, dentro de la técnica nosotros dice neuroposturokinésico, es decir, te modifica esto, te modifica la postura, la actitud y kinestésico, y te modifica el movimiento. Bien. O sea que es como siempre una acción de flash. Bien. O sea, sale de acá, de lo neuro, Sí. hacia afuera. Y lo modifica. O sea, por eso se dice que es un patrón. Así hay una respuesta inmediata, un estímulo de acuerdo a cómo el tálamo integró esa información y cómo procedieron estos dos. Y si le di el tiempo, no son acciones reflejas. Sí. Bien. Lo que hace la emoción es modularme. ¿A qué? No lo que yo interpreto como una acción de temor, salga dura como una piedra, no todo es así. Claro. Que de pronto eso, les decía el ejemplo del chico. O sea, es como que automáticamente me modificó lo que sucede en mi cuerpo. Claro. Llegué a la atención que no es tanto. Entonces puedo tener una reacción adecuada a la situación que se genera. Bien. Pero ese, el que me da la lógica para que entre el patrón, me lo da la corteza. El emocional o el límbico simplemente es el intermediario. ¿Sí? Bien. En el tema, acá cuando recién hablamos de la metáfora, yo puse otra cosa que fui tomando. Dice, el modelo sensoperceptivo, todos somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos esto. Pero el modelo sensoperceptivo, es decir, cómo se interpreta la información, es individual. Sí, completamente. Es netamente individual. Lo único que es global es el patrón.
pero las formas de reacción y de cómo usa el patrón es individual. Y eso es lo que se conoce como mundo interno. ¿Mm? Por ende, hay una equivalencia en el tema de la imagen o una relación íntima entre el mundo interno y la reacción que tienen estos dentro del patrón que se desencadena. ¿Mm? Por eso la persona que es cortical se renota en la imagen. ¿Mm? ¿Por qué? Porque te vas a fijar hasta el último detalle pensado. El emocional es mucho más liberado y depende mucho de cómo se levanta. El reptiliano va a ser ultra polar, va a tener el día donde ¿Está bien o está mal? exactamente soy placer y el otro un emo, Claro. a pesar de que es emo, ¿no? En realidad es reptiliano de aquel y acá. Claro. ¿Sí? Lo vas a ver, o sea, cómo llega al lugar, te das cuenta de entrada, o sea, ¿no? Hasta que entra en confianza y pasa a un nivel emocional. Y ahí se constituye el emo específicamente. Sí. ¿Mm? Claro. Y si Pero para llegar a determinar yo soy emo, ¿quién tuvo que intervenir? Cortés, para definirse. Claro. ¿Mm? Por eso ves que trabajan, en la misma expresión trabajan todos. Claro. Claro. Y es muy importante por eso el tema de cómo uno lo observa en el cotidiano. La práctica siempre es con uno al principio, ¿no? Sí. Pero es vos viendo en el otro Sí. y lo identificas, ¿no? Lo Yo me hago analizas. el lugar óptimo de aprendizaje en el colectivo. Bien. En el Sí. colectivo me siento y me hago el dulce, ¿viste? Es genial el colectivo para eso. Y en el tema del mundo de la metáfora, nosotros estamos en una sociedad donde la palabra tiene mucho peso. Y miren el pequeño detalle. Yo recién hablé del tálamo. El tálamo tiene una particularidad. Que el tálamo es la primera expresión de integración de la información que el cerebro recibe de la afuera. Por ende, lo que devuelva a la afuera, en interrelación con todos estos núcleos, va a ser consecuencia de cómo procesó el tálamo. ¿Mm? Por ende, se dice que es la primera manifestación de integración. La segunda es la comunicación. Pero en evolución, la comunicación fue la última actividad que desarrolló el ser humano. Por ende, tú tienes mucho de emocional y mucho de cortical. De hecho, el área de comunicación del lenguaje está en la corteza, no está en la base. Pero decirles de las reacciones lingüísticas, ¿qué significa eso? Todo lo que es reacción está en la base del cerebro. Un lenguaje entendido y de comunicación está en la corteza. Los sonidos, los bebés, o sea, ellos juegan, eso es una actividad talámica, de sensación nada más. Un niño cuando empieza a decir palabras, no estábamos hablando de algo comunicativo, en realidad el niño se comunica desde el momento en que registra que hay otro, ya sea por gestos, ya sea por sonidos. Quiere decir que ahí el chico ya empieza con el desarrollo cortical. En realidad el niño apenas sale la panza, empieza con el desarrollo cortical. El cerebro el cortical madura a los 2 años. Termina su proceso de maduración. En esos 2 años, domina. ¿Por qué? Porque es un ambiente que no conoce. Y encima depende de otro, que es que lo lleven de acá, que lo lleven acá, depende del adulto. Entonces él vive en un mundo mediado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar desde el movimiento o desde la imagen, en un adulto damos por sobreentendido que esto está activado, damos por sobreentendido, pero en realidad tiene que ver mucho con la culturización. El ambiente incide demasiado. En un niño, y la verdad que es muy raro, salvo el trabajo con estimulación temprana, que vos recibas a un niño para ver realmente esto. Por eso la técnica se basa en la observación del 0 a 2 años. Porque ese es el modelo que él después adopta para ir al mundo. Sí. Claro. Entonces, todo lo relacionado a la imagen
porque en realidad es un comportamiento también motriz, y todo lo que es movimiento en general está basado en los 2 primeros años de vida. Y va modificándose, culturalizándose o todo lo que tenga que ver con el ambiente a lo largo de su vida. Ah. Inclusive, hasta los 7 años el chico se puede decir que medianamente virgen. Claro. ¿No? De ahí Ya está. ya está. Ya está condicionado. Lo que sí está bueno que en esas edades empiece a trabajar el sistema nervioso de cognición, que tiene que ver con esto de el mundo de las ideas. ¿No? Por eso vamos a otra cosa que está relacionada a esto que dijimos, al desarrollo de la corteza. Pero hay que ver justamente el sentido comunicativo, que por más que yo me mueva por una acción refleja, cuando yo me muevo para comunicar, me muevo de otra manera. ¿Por qué? Porque me muevo desde una intención. Ajá. Esa es la diferencia entre hablar y comunicar. Ujú. Yo hablo, y si Lenguaje no está corporal. clara la intención, no estoy comunicando. Por ende, yo puedo ser contradictorio con lo que yo estoy mostrando, pero hay una intención de contradecir. Ajá. Consciente o inconsciente. Y si lo hago realmente de una forma inconsciente, eso a la vez, esa contradicción está mostrándome otra cosa. Por ende se devela o se revela, cualquiera de las dos palabras, se revela la intención. Ujú. Por ende hay muchas personas que reconocen a través de su movimiento cosas ancestrales. Mira. Porque, insisto, ellos capaz que nunca lo han vivido, pero en su movimiento quedó grabado. Entendiendo que, como funcionan estos dos, ¿qué es lo que va a quedar grabado? Y lo que no está resuelto, y lo que entendí que resolvió. Hay soluciones biológicas que muchas veces la gente nunca se puede llegar a imaginar que para ese momento que vivió ese ser humano, capaz que fue una solución. Y si uno tiene que llegar al momento del trabajo cortical, de evaluarlo desde la corteza, sería erróneo. Pero lo guardan porque para ese momento tuvo la impresión que funcionó. Ah. Capaz que no. Pero porque si, no es solamente para la descendencia, capaz que fue la impresión de esa persona, pero en realidad a nivel contextual, es decir, usando la corteza, no lo fue. Ah. Pero como para la persona se registró como algo efectivo, quedó como memoria. Quedó memoria. Por eso hay muchas veces que no solamente disfuncionales algunas cosas, porque están fuera de época, sino porque en realidad no resultan. Resultan, claro. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros somos más corticales, justo no, por la forma en que tenemos que movernos, ¿no? Ujú. Y porque nosotros tenemos un uso y un abuso del lenguaje. Entonces tenemos una corteza como un poquito hiperactiva, como quien diría. Bien. El tema de la metáfora, justamente, es conectar lenguaje, comunicación y movimiento, donde justamente a través de la metáfora no solamente puedo yo planificar o acercarme a un objetivo, sino desde la metáfora muchas veces se esclarece lo que yo no puedo resolver conscientemente. Por eso es como que la metáfora lo que hace es integrar el trabajo de estas tres en forma muy funcional. Bien. Entonces cuando ustedes Es más tienen fácil. algo que no les cae la ficha, inmediatamente escanean una metáfora. ¿Por qué? Porque el mundo simbólico que entra por el tálamo va a la corteza directamente. Ajá. Claro. Claro. Porque no tiene que pasar por dónde, por la parte ni emocional ni tampoco es. Bien. O sea, los toca así, le hacen un choque en los 5 y se va arriba de la corteza. Entonces que la deducción la va a la corteza. Entonces por ende entro a la lógica más rápido. Bien. Ajá. Y a la lógica que en ese momento se encuentra. Código, claro. Si nosotros vemos el tema de los símbolos de luz, es muy loco porque yo creo que la gente ni se debe imaginar cómo funciona, porque quizás se decepcionaría, porque es mucho más simple de lo que se cree. Sí. El símbolo de luz es un símbolo, justamente,
donde sí hay una codificación energética, pero en realidad cualquier cosa que funcione en el organismo tiene energía. Claro. Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Lo único que es, funciona como consecuencia para evocar en algún programa algo que realmente haya sido efectivo, es decir, algo que realmente haya sido en el común de lo mismo. Primero entendamos de que si hay una alteración visual, su capacidad para ver va a ser condicionada. Sí. Entonces, Limitada. difícilmente un tipo de persona va a ver. Bien. O sea, no porque no venga, sino porque no No es, tiene o sea, la capacidad. simbólicamente no. Sí. Bien, Y en el caso que vengan, se trabaja desde lo kinestésico. O sea, vos le haces el símbolo va a entrar como sea. Claro, porque es un símbolo, no es un color. símbolo, Bien. exactamente. Por eso siempre se los enseña Hay varios, visual, claro. el movimiento Y al hablar, y el habla. no. Yo insisto, cuando Para vos que tengas- entre o entre. Bien. De hecho, hasta sucede esto, cuando el organismo no está preparado, el cerebro hace un stand-by, hace un stop. Ujú. ¿Mm? Acomoda la frecuencia y recién lo deja entrar. Por eso hay que tener tiempo para procesar. Sí. Hay gente que, por ejemplo, se da después de una sesión y se duerme la vida, y es porque tiene que acomodar la frecuencia corporal. Acuérdense que frecuencia corporal implica metabolismo implicado. Ajá. ¿Mm? Cuando yo digo cambio de frecuencia, no es que cambie, o sea, es, a ver, biológicamente tengo que hacer que todo mi cuerpo responda, y eso es frecuencia. O sea, yo modifico los elementos metabólicos para que mi cerebro trabaje en forma óptima, de acuerdo a la función de ese momento. ¿Mm? Lo único que me va a condicionar es lo que yo piense que es mi función. Bien. Nada más. Ujú. O sea, que el nivel del pensamiento, esto no es pensamiento, Ujú. esto es función. Funciona. El pensamiento es cuando yo solamente creo archivos y me caso con lógicas. Bien. Si yo me caso con una lógica, claramente no está trabajando. Claro. Claro. Entonces se habla de mente. Ajá. ¿Mm? Está. El tema Sí. es que la mente hace que quede solamente en una lógica. Claro. Y anulo, sobre todo el emocional, que es el que da la gama de posibilidades, y me quedo ahí y vuelvo al primitivo. De ahí, o sea, me torno polar, por eso se dice el mecanismo bipolar. ¿Mm? No tengo otra lógica más que esa lógica, y si esa lógica no me funciona, sigue trabajando. ¿Pero saben para qué sigue trabajando este? Para desafiarme y que rompa la lógica. Sí. El bipolar Para es encontrar otro. ¿sí? La gente Otra sabe, lógica. No, es que en realidad lo sigue sosteniendo, no solamente porque es un mecanismo base, sino para desafiar que la persona entre en el caos más. Y de esa manera dude, entre en incertidumbre, desbloquee la palabra que sea. Bien. Entonces de esa manera yo puedo hacer, se puede entender esto que el cuerpo me tiene que acompañar. Por eso hay que ser claro en la lectura de qué me está pasando en el cuerpo. Nosotros cuando hacemos sesión de danza-terapia, todo el tiempo hay que observar. Le habla a la persona que el desborde de energía y se choca las cosas, o sea, Sí. que justamente entonces te hacen observar continuamente qué está pasando con el cuerpo. ¿Por qué? Por una cuestión obvia, nosotros funcionamos con el cuerpo. Que sí, que el cuerpo libera energía, que todo lo que vos quieras, pero nuestro vehículo de funcionamiento corporal es esto. Yo no puedo andar por la vida creyendo que no soy esto. Y del tema de la imagen, Es importante por aceptarlo, eso, aceptar, claro. es esto. Y no hay Aceptar otra que cosa. estás ahí adentro y que no te queda otra que Exactamente. buscarle la vuelta. ¿Sí? Y la metáfora es la que me permite lograr entrar en esos baches de incomunicación que tengo conmigo mismo. Eso que habla en la expresión de luz y sombra, en realidad son falencias de comunicación que tengo conmigo, ya sea porque desconozco mi historia, ya sea porque no se me dio nunca por observarme, ya sea porque no tengo objetivos en la vida, entendemos que también somos funcionales, Ajá. ya sea que la persona esté totalmente desorganizada. ¿Mm? Y no hace falta ser una persona netamente patológica, si bien la patología es parte de todo esto, pero no hace falta ser hiperpatológico para darte cuenta que sos muchas veces sos desorganizado. Ajá.
para eso, ¿vieron cuando les hablo del Feng Shui? Bueno, lo que sucede en el espacio sucede en mi cuerpo. Por ende, yo cuando lo veo, oh, hay humedad, listo, presta atención. ¿A dónde estoy que no sé qué me pasa? Sí. Por eso, ya que nuestro cerebro proyecta y genera situaciones, también observemos los espacios donde nos movemos, porque eso es el contexto, Y es donde estamos. O es sea, donde estamos. Y miren el detalle, que esta es la parte así como, creo que la parte que te da entendimiento a todo. Cuando se graba algo en esos archivos, yo muchas veces no grabo solamente quién estuvo ahí, las personas o los personajes que intervienen. Yo grabo el contexto. entero, todo. El contexto. Por ende, si yo estoy, bueno, en el caso de la comida, si yo me siento y ya me siento en una mesa con personas y ya entro en un ataque de pánico, el problema no es con la comida. Hay gente que deja de comer porque entra en ataques de pánico. Están aquí a nivel porque son los que la gente quizás más les resuena. Pero si voy por ejemplo, acá el respuesta del organismo del hipotálamo, el hipotálamo es el que manda la orden. Pero ahí se lo voy a confundir con el tálamo, entonces por ahí tomo los más importantes y después los otros, bueno, cuál es la función, nada más. Claro. Y simplificar los cambios. Después los van de última, los van viendo en el los dibujitos del apunte, pero que vamos a hacer referencia, más que todo va a ser a estas, porque esta es la matriz de todo. Cuando hagamos neurodesarrollo, vamos a verlo desde el movimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Bien. ¿A dónde me lleva desde el movimiento? Entendiendo esto del patrón. Que hay cuestiones lógicas. Lógica.